tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Un gran poder, tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. La gloria a ti. Altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, ante la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hoy entramos en un nuevo capítulo para la gloria de Dios en Hebreos capítulo 8. Y en esta clase vamos a ver los versículos, vamos a trabajar los versículos del 1 al 5, del 1 al 6. Del 1 al 6, pero vamos a leer hasta el versículo número 7 para que podamos comprender de mejor manera la enseñanza. Hebreos capítulo 8,
Vamos a trabajar los versículos del 1 al 7 y el texto sagrado se encuentra en Hebreos capítulo 7, verso número 22. Hebreos capítulo 7, verso número 22. Y vamos a dar lectura primeramente al texto principal de la enseñanza y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Versículo número 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, y como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Y vamos a leer el texto sagrado, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7 del texto sagrado, versículo número 22. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados en este momento, en esta clase de escuela dominical, esperando que esta clase para cada uno de ustedes sea de mucha bendición, de mucha edificación, tanto como para la vida de los hermanos que están viendo esta transmisión, tanto como también para mi vida, ¿por qué no? Saludamos a cada uno de nuestros hermanos, tanto adultos como mujeres, hombres, jóvenes. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados en este momento. Y antes de pasar a la enseñanza, vamos a dar gracias al Señor por esta clase de escuela dominical, este servicio de escuela dominical. Vamos a pasar a orar a Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios quien sea tomando dominio de este servicio de escuela dominical. Y que todo lo que hagamos, todo lo que de alguna forma veamos en esta clase, podamos tener y podamos adquirir la sabiduría necesaria para poder entender esta enseñanza, para poder entender la palabra de Dios. Así que a cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados, yo les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y hagamos una pequeña oración delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amado Dios, te mereces toda la gloria, toda la alabanza. Reconocemos tu poder, tu misericordia, reconocemos tu amor, amado Dios. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que entregas. Gracias porque pudimos despertar un nuevo día para poder disfrutar de la naturaleza del día que nos has entregado, amado Dios. Gracias porque podemos ver a nuestra familia, a nuestros hijos. Podemos ver a nuestras esposas, a nuestros esposos, amado Dios. Gracias porque podemos disfrutar también de esta comunión con nuestros hermanos. Perdona nuestros pecados, amado Dios, para que todo lo que hagamos en este momento llegue con fragante aroma delante de su presencia. Te pedimos con humildad en esta mañana, Dios amado, que nos des la sabiduría necesaria para poder entender tu palabra.
y poder tener la disposición de poder poner todo por obra. Es necesario conocer tu palabra, es necesario adquirir conocimiento, retener información de tu palabra. Pero cuanto más es importante, amado Dios, poner por obra todo lo que enseñas a través de las Escrituras. Ayúdanos, amado Dios, a poder entender todo para ponerlo todo por obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, amado Dios. Dame la gracia, la sabiduría necesaria y suficiente para poder, amado Dios, entregar este mensaje de una manera sencilla y clara. No permitas, amado Dios, que pueda moverme ni a la izquierda ni a la derecha, que pueda predicar tu palabra con fidelidad y con verdad, sabiendo, amado Dios, y comprendiendo y poder tener también la convicción de que predico tu palabra para tu gloria, no para agradar a los hombres, sino que para agradarte a ti, amado Dios. Sabiendo también de igual forma que todo lo que predicamos lo hacemos con verdad, pero también por amor a las almas de mis hermanos. Ayúdanos a poder entender esta verdad y toma dominio de este servicio de escuela dominical. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Volvemos a saludar a cada uno de nuestros hermanos que se están conectando recién a esta clase de escuela dominical. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. El título del mensaje de esta mañana, de esta clase, lleva por nombre Un mejor ministerio. ¿Qué nosotros vimos la clase anterior? Debemos recordar que hace un par de 2, 3, 4 clases anteriores hemos visto y hemos venido viendo el tema del sacerdocio del Nuevo Testamento. Y ese sacerdocio del Nuevo Testamento pertenece a Jesús. Si bien el sacerdocio levítico fue importante en su momento, por algo lo levantó Dios, todo era una sombra y figura de lo que iba a apuntar a Jesucristo. Si bien el sacerdocio levítico, vuelvo a repetir, del Antiguo Testamento era importante, nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos al mejor pacto que nosotros teníamos en Jesús, el sacerdocio de Jesús, que fue establecido por Dios según el orden de Melquisedec, es mucho mejor que el sacerdocio del Antiguo Testamento, mucho más glorioso que el sacerdocio del Antiguo Testamento. No solamente con respecto a de que Jesús es más glorioso, superior, más maravilloso que el sacerdocio levítico, sino que todo lo del Antiguo Testamento. Jesús es mucho más glorioso que Moisés, que los profetas. Jesús es mucho mayor y mucho más glorioso que los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso es importante que lo podamos entender. Y vuelvo a repetir, todo lo del Antiguo Testamento era una sombra y figura, una revelación progresiva hacia la persona y la obra de Jesús. Nosotros debemos recordar que cuando nosotros estamos en Jesús, amado hermano, debemos entender que tenemos esperanza mucho más gloriosa y tenemos mejores promesas. Sí, las promesas del Antiguo Testamento estaban bien, pero nosotros tenemos esperanzas gloriosas en Jesús. Y el autor de esta carta, que tenía un corazón pastoral, quería de alguna forma transmitir esa convicción que él tenía a un grupo de personas que habían profesado fe en Jesucristo, que por la persecución corrían el peligro de darle la espalda a Jesús. El autor de esta carta quiere darles a entender que tenemos una mejor esperanza en Jesús. Con respecto al sacerdocio, con respecto a los profetas, con respecto a todo lo del Antiguo Testamento, cuanto más a la salvación. Creo que lo más importante del Evangelio, sin menospreciar las otras cosas en nuestra salvación, es la salvación del ser humano. Y el autor de esta carta a los hebreos quiere transmitir eso,
que nosotros tenemos la salvación en Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice el Evangelio de Juan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Jesús. La única esperanza que nosotros tenemos de salvación es en Jesús. Por más que se quiera levantar religiones, sectas, que quieran ofrecer una supuesta llegada al Padre, una supuesta salvación, nosotros tenemos nuestra salvación en Jesús. Y eso es importante que lo podamos entender. Porque las dificultades, eso debería llenarnos de alegría, de gozo y de confianza. Saber que tenemos una salvación segura en Jesús. Y que tenemos esperanzas, promesas gloriosas en Jesús. Hoy nosotros nos encontramos en Hebreos capítulo 8. Entramos a un nuevo capítulo. El pasaje es el versículo 1 hasta el versículo número 7. Pero para nosotros comprender de mejor manera el capítulo número 8, los primeros versículos del capítulo 8, vamos a leer de una forma superficial los versículos anteriores al capítulo número 8. Son los versículos que nosotros vimos en la clase anterior. Versículo número 23. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Desde allí nosotros partimos la clase anterior, el versículo o la enseñanza que nosotros vimos la clase anterior. Partíamos del versículo 23 hasta el versículo número 28. Vamos a leer de forma superficial para que podamos entender de mejor manera la enseñanza. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cuando nosotros entramos a Hebreos capítulo 7, versículo 23, que es el versículo y el pasaje que nosotros vimos la clase anterior, el autor de esta carta quiere hacer una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y quería hacer una comparación para llegar a una conclusión. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. El sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec es perfecto, no así el sacerdocio levítico que era imperfecto. El sacerdocio de Jesús es mucho más maravilloso que el sacerdocio de Leví. El sacerdocio levítico fue importante, pero nosotros tenemos un mejor sacerdocio, un superior sacerdocio que es en la persona y en la obra de Jesús. Y eso es lo que el autor de esta carta quiere transmitir, al menos en este pasaje. Comparar los sacerdocios y llegar a una conclusión. Es el sacerdocio de Jesús el que nos conviene, porque tenemos mejores promesas, porque tenemos esperanzas mucho más gloriosas. Veamos un poco la comparación entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Jesús. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los del sacerdocio levítico, debido a que por la muerte no podían continuar. Si no había sacerdocio, por la muerte de algún sacerdote, según el orden de Leví, eso generaba mucha incertidumbre. ¿Quién apagaba la ira de Dios delante de la presencia de Dios si solo el sumo sacerdote podía entrar delante de la presencia de Dios? ¿Quién apagaba la ira por los pecados del pueblo? ¿Quién intercedía por el pueblo? Si había muerte de sacerdote, solo había incertidumbre. Si había muerte o no se levantaba un sumo sacerdote, solo había incertidumbre. Solo había incertidumbre para el pueblo. Debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24, más hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre. Y por cuanto el sacerdocio de Jesús permanece para siempre, porque Jesús vive y permanece para siempre. Jesús es eterno, Jesús no muere. Como su sacerdocio permanece para siempre, eso genera seguridad. Si nosotros tenemos un sumo sacerdote latente,
Eso significa que ese sumo sacerdote puede interceder por el pueblo de Dios, a favor del pueblo de Dios delante de Dios, interceder por las oraciones del pueblo, hacer expiación por los pecados del pueblo a través de los sacrificios de animales, mitigar la ira de Dios. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, esa frase es importante que nosotros la podamos entender en el versículo número 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Si nosotros fallamos a Dios, ¿en qué momento Jesús intercede por el pueblo de Dios, intercede por nuestros pecados, intercede por nuestros fallos? Para siempre. Jesús intercede por nosotros delante de Dios, delante del pueblo de Dios, por el pueblo de Dios, delante de Dios, para siempre, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo número 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Allí el autor de esta carta presenta la perfección del sacerdocio de Jesús en comparación con el sacerdocio levítico. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes de Leví, que ejercían el sacerdocio, ellos eran imperfectos, eran tan imperfectos, eran tan pecadores como los del pueblo de Dios, que debían ofrecer sacrificios incluso por sus propios pecados. Mas nosotros tenemos a Jesús, y como sumo sacerdote, un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, resaltando la superioridad y la perfección del sacerdocio de Jesús en comparación con el sacerdocio de Leví. Bendito sea el nombre de Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto, Jesús, su sacrificio, esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y ya nosotros, habiendo llegado al versículo número 28 de Hebreos capítulo 7, es el último versículo de ese capítulo, es que nosotros ahora podemos entrar a Hebreos capítulo 8. Bendito sea el nombre de Dios. Siguiendo con la comparación entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo, que vamos a seguir viendo comparaciones, ahora el autor plantea que el de Cristo representa, el sacerdocio de Cristo representa un mejor ministerio. Mejor no quiere decir que el anterior era malo. Mejor significa que tiene calidad de superior a otra cosa de la misma especie o que sobresale en una cualidad. Nosotros no podemos menospreciar el antiguo pacto, no podemos menospreciar el sacerdocio levítico porque fue importante. Pero nosotros tenemos un mejor sacerdocio que es en Jesús. Y vuelvo a repetir, mejor significa que tiene calidad superior a otra cosa. No es que el sacerdocio de Leví haya sido un sacerdocio malo, pero el sacerdocio de Jesús es mejor. Y eso significa que tiene calidad de superior a otra cosa de la misma especie
o que sobresale en una cualidad. Y con respecto al mejor ministerio que nosotros tenemos en Jesús, eso lo vamos a ver ahora a continuación, en el pasaje de Hebreos capítulo 8 del versículo 1 al 7. Versículo número 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El capítulo número 8, en el versículo número 1, el autor de esta carta sigue hablando o sigue llevando adelante un hilo de conducción, un hilo de pensamiento. Versículo número 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Allí nosotros vemos otra comparación para con el sacerdocio de Leví, o cualquier otro sacerdote que se ha levantado a lo largo de los años, antes de Jesús. Incluso profetas, incluso predicadores, apóstoles. ¿Quién tiene el privilegio? ¿Quién pudo tener la capacidad? ¿Quién pudo tener la oportunidad de sentarse a la diestra de Dios? De sentarse a la diestra de nuestro Padre, en el reino de los cielos. El que una persona se sentara a la diestra del Rey, eso simbolizaba una alta posición. Simbolizaba confianza, simbolizaba también autoridad. Y allí nosotros vemos cómo Jesús es mucho más glorioso que las cosas que se presentaban en el Antiguo Testamento, porque solo Jesús ha tenido la oportunidad de sentarse a la diestra de Dios, y de sentarse a la diestra de Dios con la oportunidad de interceder por el pueblo de Dios. Y vuelvo a repetir, allí nosotros vemos lo glorioso que es la persona de Jesús, lo glorioso que es su sacerdocio, lo glorioso que es su obra redentora en la cruz. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El autor de esta carta, a través de estos argumentos, solo quiere transmitirle confianza a ese grupo de judíos cristianos que estaban pasando por persecuciones. Ellos corrían el peligro de darle la espalda a Jesús y de volverse a las antiguas costumbres judías. Pero el autor de esta carta comprendía que la salvación ya no se encontraba en el antiguo pacto, sino que la salvación se encontraba en el nuevo pacto, en la persona de Jesús. Ustedes tienen que confiar, no se tienen que agobiar. Valdrá la pena pasar persecuciones por la causa de Jesús, porque tenemos mejores promesas y tenemos esperanzas gloriosas. Cristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, privilegio y oportunidad que ningún otro sacerdote a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, sobre todo en el Antiguo Testamento, ninguno lo pudo realizar. Ninguno se pudo sentar a la diestra de Dios. Versículo número 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Mire lo que dice el versículo número 2, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Si hay algo que nosotros debemos entender, amados hermanos, es que Cristo murió. Sí, Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Nosotros podríamos pensar que por la muerte de Jesús
el sacerdocio de Cristo no iba a continuar, mas por su resurrección. Y como hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios, su sacerdocio todavía sigue en ejecución. Él todavía sigue ejerciendo su sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y eso es importante que lo podamos entender. Y es en el reino de los cielos que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y no el hombre. Nosotros, amados hermanos, vemos que en el Antiguo Testamento se levantó por mano de hombre un tabernáculo. Incluso por la mano de los hombres o por la guía de los hombres, el pueblo de Dios iba a tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida y de llegar a la tierra prometida. Más el versículo número 2 dice que el Señor levantó un verdadero tabernáculo. Y es aquí, amados hermanos, donde se está presentando la eternidad. Porque la tierra prometida era una sombra y figura, eso lo vamos a ver más adelante. La tierra prometida apuntaba a una tierra prometida celestial. Esa tierra prometida terrenal que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una tierra prometida celestial. En el Antiguo Testamento nosotros vemos un tabernáculo levantado por los hombres. Mas Dios en el reino de los cielos tiene ese verdadero tabernáculo levantado por Él mismo, levantado por el Señor. Ya nosotros no tenemos un tabernáculo terrenal, porque el verdadero tabernáculo donde se concentra y se encuentra la presencia de Dios, nosotros lo tendremos en la eternidad. Y siempre ha sido así. Lo del Antiguo Testamento apuntaba a algo mucho más glorioso y que iba a llegar al Nuevo Testamento y que iba a arrojar luz en el Nuevo Testamento. La tierra prometida era una revelación progresiva hacia otra tierra prometida celestial. El tabernáculo era un tabernáculo progresivo, por decirlo así, a un tabernáculo celestial. La presencia de Dios hoy se encuentra en el reino de los cielos. El santuario de Dios se encuentra en el reino de los cielos. El sacerdocio de Jesús se está ejerciendo en el reino de los cielos. Y es allí, amados hermanos, en el reino de los cielos, donde Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo no ha culminado con su sacerdocio. Su ministerio continúa en el cielo. Por eso el autor de la carta indica en el versículo número 1 que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sin lugar a duda, no se sentó para descansar, sino como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los romanos, no se sentó a la diestra del Padre para descansar, sino que se sentó a la diestra del Padre para seguir ejerciendo su sacerdocio y para seguir intercediendo por el pueblo de Dios. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sentado a la diestra de Dios, Jesús no se encuentra descansando. Jesús se encuentra aún
y será para siempre ejerciendo su sacerdocio según el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros, intercediendo por el pueblo de Dios. Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Eso lo veíamos en el versículo número 2. Lo que está queriendo decir aquí el autor es que el verdadero tabernáculo no está en la tierra, sino en el cielo, donde está Cristo, hoy ofreciendo un mejor ministerio por todos nosotros. Además, se expresa que el sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Eso lo vemos en el versículo número 3. Pero Cristo se ofreció a sí mismo, con justa razón. En el capítulo 9, en el versículo número 14 de Hebreos, el autor nos indica lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recordemos que los sacerdotes de Leví presentaban sacrificios y ofrendas por el pueblo de Dios, pero no tenían la capacidad de transformar el corazón del ser humano. Amado hermano, de la única forma en que una persona pueda alcanzar la salvación de su alma, es que su corazón sea transformado. Una persona puede llevar 20 años en la iglesia, que si su corazón no ha sido transformado, regenerado por el poder del Espíritu Santo, esa persona no alcanzará la salvación. En el Antiguo Testamento muchas personas se perdieron porque los sacrificios no tenían la capacidad de transformar el corazón del ser humano. No tenían la capacidad de darle una nueva vida. Nosotros en el Nuevo Testamento, por Jesús, por su sacrificio, cuando nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús ha tenido la capacidad por su Santo Espíritu de darnos vida. Su sacrificio tiene la capacidad de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra maldad, de lavar nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora esto es importante que lo podamos entender, porque Dios no actúa en un vacío. Y a lo mejor voy a hacer un entre paréntesis en esta clase de escuela dominical, porque es sumamente importante que nosotros podamos entender lo que yo voy a decir a continuación. Cristo es el que transforma los corazones a través de su sacrificio. Nosotros por sus sacrificios tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación, porque su sacrificio tiene la capacidad de transformar el corazón del ser humano. Mas el Espíritu Santo no trabaja en un vacío. El Espíritu Santo, amado hermano, no trabaja por tincada. El Espíritu Santo no le va a decir a una persona a través de un sueño: mira, tú te tienes que arrepentir de tus pecados, tú tienes que pedir perdón a Dios por tus pecados. El Espíritu Santo no va a ir al sueño de una persona a revelarle que esa persona se tiene que arrepentir. Dios no trabaja en un vacío. Una persona, para que ese sacrificio de Jesús sea efectivo en su vida, esa persona se debe arrepentir, debe pedir perdón a Dios por sus pecados y debe creer de todo su corazón en Jesús. Pero Dios no trabaja en un vacío. Nosotros tenemos el siguiente pensamiento: Dios es el que transforma los corazones. En un sentido sí. Pero hay personas que piensan que Dios trabajará en el corazón de una persona o que cambiará el corazón de una persona por tincada, que lo hará trabajando en un vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios sí transforma el corazón del ser humano. Dios sí puede cambiar la vida de una persona. Porque a veces nosotros pensamos: no hay que decirle nada a ese hermano,
o a esa persona que llega a la iglesia, ya Dios lo cambiará. Sí, Dios cambia, pero Dios cambia a través de algo, y es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Dios, vuelvo a repetir, no trabaja en un vacío. Dios trabaja a través de su palabra. El Espíritu Santo obra en el corazón de las personas a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos tener el pensamiento, ya Dios cambiará su corazón. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, sí. Pero si a esa persona no se le dice de lo que se tiene que arrepentir, si a esa persona no se le presenta el Evangelio, si a esa persona no se le confronta con su pecado, si a esa persona no se le presenta la persona de Jesús, ¿cómo esa persona cambiará su corazón o será transformado su corazón? Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo es el que transforma el corazón del ser humano, el corazón del incrédulo, el corazón del pecador, pero no lo hará en un vacío, lo hará a través de la palabra. Por eso dice Primera de Corintios, los primeros capítulos de Primera de Corintios, que a Dios le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación. No es a través de un sueño, no es a través de una revelación personal, es a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra. De esa forma actúa Dios. De esa forma actúa Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, si nosotros tenemos la capacidad de que nuestro corazón y la oportunidad de que nuestro corazón sea transformado, es porque hay uno que levantó un plan de salvación. Y es porque hubo uno que murió por nuestros pecados. Porque si Cristo no hubiese muerto, no habría salvación. No habría salvación. Nosotros incluso podríamos inventar una Biblia y predicarla. Que si Cristo no hubiese muerto, solo habría condenación. Era necesario su sacrificio. Era necesario su sacrificio. Y ahí la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, de alguna forma, amado hermano, cobra sentido, cobra sentido. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, pero no podían transformar el corazón del ser humano. Mas el sacrificio de Cristo sí tuvo la capacidad de transformar. Y tiene la capacidad de transformar el corazón del ser humano. Y qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso lo que voy a decir a continuación. Porque Cristo no agarró un cordero, no tomó sacrificios ajenos a él o externos para darle salvación a las personas. Él mismo se ofreció a sí mismo. Él mismo padeció. Él mismo sufrió. Él mismo voluntariamente quiso morir por las personas para que pudiesen alcanzar salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio de Cristo tenía una razón de ser. Esta era limpiar nuestras conciencias para que pudiéramos servir a Dios. Qué hermoso ministerio el de Cristo. Qué hermoso ministerio el de Cristo. Recordemos que el título del mensaje lleva por nombre Un mejor ministerio. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo número 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Mire lo que dice el versículo número 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, Jesús ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, de las cosas celestiales. Cristo en la tierra no podía ser sacerdote, porque Cristo era de la tribu de Judá. Si Jesús hubiese estado delante de Aarón, Aarón le hubiese dicho: tú no tienes los requisitos para ser sacerdote, según el orden de Leví, porque Jesús venía de la tribu de Judá, y su sacerdocio también venía según el orden de Melquisedec. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya habían sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley. Ya habían sacerdotes en ese tiempo. Cuanto más en los tiempos de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Por ende, en la tierra Jesús no podía ser sacerdote. No podía ser sacerdote. Más versículo número 5. Los cuales sirven. Si bien Jesús no podía ser sacerdote sobre la tierra, sí habían sacerdotes según el orden de Leví que podían ser sacerdotes, que podían ejercer el sacerdocio, presentar las ofrendas según la ley. Pero, versículo número 5, estos sacerdotes simplemente servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Teníamos un ministerio, el ministerio del sacerdocio de Leví, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Si bien en la tierra, vuelvo a repetir, Jesús no podía ejercer su ministerio porque pertenecía a otra tribu, sí habían sacerdotes que podían ejercer ese sacerdocio, pero ese sacerdocio era una sombra y figura de las cosas celestiales. En algún momento se iba a levantar Jesús y se iba a levantar esa promesa. Y yo voy a establecer. Esa fue la palabra de Dios, la promesa del Antiguo Testamento. Lo veíamos en un salmo en clases anteriores. Lo veíamos en Génesis. Esa era la promesa de Dios. Yo voy a levantar un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio del Antiguo Testamento era figura y sombra de las cosas celestiales. En algún momento Cristo iba a ser levantado y establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo número 6, vuelvo a repetir, el sacerdocio de Leví fue importante, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Nosotros hoy tenemos un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si bien las personas en el Antiguo Testamento tenían promesas, hoy en el Nuevo Pacto nosotros tenemos mejores promesas. Versículo número 7. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, el ministerio primero del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero como no era perfecto, como tenía defecto, era necesario levantar otro sacerdocio y era necesario levantar un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, En segundo lugar,
los sacerdotes del Antiguo Testamento. Todos estos sacerdotes del pueblo de Israel eran simples mortales y que tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos para que Dios pudiera expiar sus pecados. Estos sacerdotes aún estaban vigentes en Jerusalén cuando se escribe el libro. Por eso el autor dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero este ministerio, el sacerdotal, es figura y sombra de las cosas celestiales. El ministerio sacerdotal terrenal era figura, una especie de representación del verdadero ministerio que desarrollaría el Mesías prometido, es decir, Cristo. Esto quiere decir que, entendiendo el sistema de servicio de los sacerdotes en los tiempos bíblicos, entonces se entendería mejor el ministerio de Cristo, el Señor en el cielo. Además, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, esto quiere decir que el modelo no fue inventado por los hombres, sino que fue una revelación directa del Altísimo. La lección concluye indicándonos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El antiguo pacto con la aparición de Cristo, como el gran sumo sacerdote, tenía que desaparecer. El servicio de Cristo es un mejor ministerio, ya que Cristo, sentado a la diestra del Padre, es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Los del Antiguo Testamento tenían la promesa de heredar la tierra por heredad. Nosotros los creyentes heredaremos la vida eterna en el cielo. Qué grandes son las promesas de Dios para su pueblo. Gloria a Dios por eso. Así que hermano amado, amados hermanos, nosotros, habiendo entendido ya la clase de esta escuela dominical, es importante que nosotros podamos entender algo y memorizar una palabra, el mejor pacto. Y Jesús es mediador de un nuevo pacto. Hemos venido aprendiendo que el sacerdocio de Jesús es mayor y perfecto, mucho más perfecto, o perfecto, porque el sacerdocio del Antiguo Testamento era imperfecto. El sacerdocio de Jesús es mejor y perfecto en comparación al sacerdocio del Antiguo Testamento. La próxima clase nosotros vamos a ver a Jesús como mediador de un mejor pacto. ¿Y por qué hoy nosotros nos encontramos en un mejor pacto? ¿Por qué era necesario cambiar el pacto? Todo eso lo vamos a ver la próxima clase. Y amado hermano, como siempre lo digo, nosotros deberíamos dar gracias a Dios por la persona de Jesús y por su obra. Si nosotros pensáramos por un momento todo lo que tenemos en Jesús, viviríamos en mayor gratitud para con Dios, para con Cristo por todo lo que hizo. Así que vamos a dar gracias a Dios por sus promesas, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza, vamos a dar gracias a Dios por Cristo, vamos a dar gracias a Dios por este servicio de escuela dominical. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados en este momento. Saludamos a nuestros pastores nuevamente. Saludamos a nuestros jóvenes, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, esperando que esta clase de escuela dominical haya sido de mucha edificación para nosotros. Y espero que cada uno de nosotros hayamos podido entender esta clase. Siempre
ha sido mi propósito que yo pueda predicar de forma sencilla y clara para que todos podamos entender. A lo mejor no todos tenemos la misma capacidad intelectual. Por eso siempre trato de presentar un mensaje sencillo y claro para que todas las personas, tanto jóvenes, adolescentes, como adultos, los que tienen menor capacidad intelectual o cognitiva para poder entender las cosas, o hasta que el que tiene mayor capacidad intelectual, cada grupo pueda entender la enseñanza de escuela dominical. Así que vamos a dar gracias al Señor. Yo le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para que oremos delante de la presencia de Dios. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este servicio de escuela dominical, te damos gracias por esta clase, por esta enseñanza, amado Dios, que nos has impartido en esta mañana. Esperando, amado Dios, que hayas podido tomar dominio de este servicio de principio a fin, hayas usado mi vida con gracia, tanto como la vida de mis hermanos hayan podido tener la gracia de haber podido entender tu palabra, haber expuesto con claridad y sencillez tu palabra, amado Dios, para poder entender tus promesas, para poder entender lo que nosotros tenemos en Jesús. Y por eso, amado Dios, por la persona de Jesús, por sus obras, por sus promesas, ayúdanos a vivir en mayor gratitud, no solo con nuestras palabras, sino que también con nuestros hechos. Sabemos que podemos adorarte con nuestra boca, podemos alabarte con nuestra boca, pero también anhelamos poder, amado Dios, adorarte con nuestros hechos, alabarte con nuestros hechos, ser agradecidos no solo con nuestras palabras, sino que ser agradecidos con nuestros hechos. Poder entender que la vida espiritual no solo se encuentra dentro de la iglesia, que es importante, sí, pero no solo eso, sino que entender que nuestra vida espiritual se encuentra afuera. También nosotros tenemos una vida espiritual que debemos de cuidar allá afuera, que debemos mostrar gratitud dentro de la iglesia, pero que también debemos demostrar gratitud fuera de la iglesia. Ayúdanos, amado Dios, a obedecer tu palabra y a valorar lo que hizo Jesús, a no deshonrar y a no pisotear la sangre de Jesús. Gracias por tu Hijo, amado Dios, gracias por tu palabra. Yo te ruego, amado Dios, que a través de esta clase de escuela dominical hayas hablado a nuestra vida, hayas edificado nuestra vida. Haznos, amado Dios, vivir en santidad, consagrarnos para ti. Y si hubiera alguna persona que no está en Cristo, amado Dios, yo te ruego que a esa persona la hagas nacer de nuevo, que transforme su corazón, que haya podido entender las promesas gloriosas que tenemos en Jesús y que vale la pena seguir a nuestro Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados, amado Dios. Dale fortaleza en las pruebas, en las dificultades. Dale fortaleza, amado Dios, en la tentación. Ayúdanos a luchar en contra del pecado. Somos débiles, amado Dios, necesitamos de tu ayuda. Haznos vivir en santidad. Ayúdanos a luchar, amado Dios, en contra del pecado, en contra de todo lo que te desagrada a ti, porque tú te lo mereces, cuanto más nuestro Señor. Gracias por este servicio de escuela dominical, amado Dios, y te pedimos como última cosa, con humildad, que nos despidas a nuestros hogares, que nos despidas de esta transmisión con tu bendición, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación.